Gracias, consejera. Consejero, señor de la Maza, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, tomé mucha atención de la presentación de la alcaldesa. Me gustaría, hacerle la siguiente consulta, porque entiendo de que todos compartimos el mismo diagnóstico, ¿no es cierto? Pero para ella, ¿cuáles serían las herramientas o los métodos para poder acceder de manera equitativa a lo que ella llama justicia territorial? Porque entendemos que existe, claro, diferencia entre distintas comunas, pero también entendemos de que la ley de rentas municipales no satisface de manera adecuada estas diferencias. ¿Cuáles serían, según ella, los insumos o las herramientas a las que podríamos echar mano en la propuesta de texto constitucional? Gracias, consejero de la Maza. Consejera Jessica Bengoa, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición de la alcaldesa. No puedo no estar de acuerdo viniendo de una región extrema en donde no solamente se replica la inequidad territorial respecto al centro del país y las regiones más aisladas y extremas, sino también cómo se replica en términos de la misma capital regional versus las comunas más alejadas o rurales, en donde en mi comuna, en comunas rurales como Primavera, todavía ni siquiera hay acceso a enseñanza media para los niños y niñas de esa comuna, los que tienen que trasladarse a la capital regional o a otra comuna un poco más cercana para poder tener acceso a educación media. Entonces, eso está ocurriendo hoy día en nuestro país y sin duda aspectos como la equidad o la justicia territorial nos hacen sentido en el momento en que nos encontramos hoy día discutiendo de cómo poder avanzar hacia un país que aborde la importancia de sus regiones. Entonces, frente a eso me gustaría preguntarle cuando usted mencionaba respecto a los criterios objetivos, porque sin duda hacer una ecuación de cantidad de habitantes y necesidades propias de cada uno de ellos, ¿qué mecanismo pudiésemos implementar respecto a las necesidades? Porque en definitiva, no solamente tener ficha de protección o registro social de hogares es uno de los mecanismos hoy día que nos permitiría al menos poder identificar esa condición, pero me gustaría quizás que pudiese fundamentar un poco más respecto a ese punto. Gracias. Gracias, consejera. Ofrezco la palabra. Alcaldesa, el tiempo es suyo para contestar, apoyar o rebatir lo que aquí se ha dicho. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar agradecer los comentarios y las preguntas. Respecto al tema de la planificación urbana, yo comparto, creo que hoy día en gran medida aquellos sectores populares de la región metropolitana somos una expresión, un reflejo de la falta de planificación urbana que ha existido durante años en las distintas territorios que hoy día son las poblaciones de nuestro país. Yo creo que eso es real y que en el fondo el cómo poder generar un contexto donde se resuelva esa falta de planificación obviamente requiere recursos por parte del Estado. No es algo que vaya a ocurrir solamente por un tema de voluntad, sino que hay que buscar el cómo podemos establecer mayores mecanismos para ello. En ello, recojo también lo que se señalaba, porque al final, cuando uno ve que para el Estado, un habitante como un vecino o vecina de la comuna de Los Espejos representa, entre comillas, una inversión de 170.000 pesos para el Estado, y uno ve de las comunas, ejemplo el Barrio Alto, que pusimos Vitacura, pero ese ejemplo igual se puede extrapolar, es de 1.130.000 y tanto. Obviamente uno puede cuestionarse por qué existe esa diferencia, y claro, ahí esas diferencias se producen a propósito de la ley de rentas municipales y otro tipo de mecanismos donde vuelve a reproducirse la lógica de que quienes tienen menos capacidad de recaudación son aquellos que tienen menor cantidad de situaciones tales como el comercio u otras en las mismas comunas y en los mismos territorios. Entonces, no es lo mismo
pagar un bien nacional de uso público en una comuna como Los Pejos que pagarlo en Vitacura, por ponerlo en otras palabras. Entonces, eso, claro, termina repercutiendo en otro tipo de situaciones, más allá de la diferencia numérica, ejemplo, en la cantidad de áreas verdes, de metros cuadrados por habitante de áreas verdes que tienen los distintos territorios, las distintas comunas. Y en eso, vinculado también a lo que señalaba la consejera Gloria, claro, comprendo que son dos focos de intervención que si bien pueden ser distintos, como es la intervención de una persona que, ejemplo, se encuentra en determinada situación de vulnerabilidad por X o Y razón, versus la inversión del espacio público, muchas veces, por no decir siempre, los municipios que tenemos menos recursos nos vemos obligados a tener que elegir entre una de esas dos cosas. Entonces terminamos eligiendo entre si una familia puede acceder a un vale de gas, a una caja de mercadería o a otro tipo de prestación social que muchas veces damos los municipios, o si tenemos un contrato de áreas verdes que tiene determinado valor. O sea, cuando uno tiene que priorizar, esos son los tipos de disyuntivas que se generan muchas veces en los municipios y donde obviamente, si bien son distintas necesidades, el fondo de donde uno puede ir financiando determinados tipos de acciones son justamente esos. Entonces, elegimos del mismo lugar y al final, si bien uno por sentido común pudiera decir, bueno, esto no debiera ser dicotómico, termina por la vía de los hechos siendo dicotómico. En ese sentido, nosotros creemos que debiera existir un mecanismo matemático, que ahí será obviamente la ley o alguna comisión de expertos quien pueda determinar la forma que eso tiene de operar, pero donde se pudiera por lo menos establecer algún criterio donde, por último, los recursos que dispone el Estado para gastar por habitante sean los mismos dependiendo de la región donde se encuentra, porque al final en la misma región hay vecinos de determinadas comunas que son 8 veces menos que recursos de otras comunas en términos de recursos. Y eso por lo bajo no es justo. O sea, porque claro, si uno pudiera establecer un mecanismo inclusive más ambicioso, donde aquellos que necesiten más, reciban más, que sería como en el fondo poner este mecanismo en las condiciones más bien objetivas que uno pudiera considerar. Y en esas condiciones igual hay otro tipo de situaciones que a nuestro parecer son relevantes. Claro, una cosa es lo que uno pueda sacar de la información objetiva que existe hoy día como el registro social de hogares, que eso es una cosa. O sea, hoy día aquellas personas que están bajo el 40%, que es como la forma que hoy día existe de medir, son personas que realmente no tienen ninguna posibilidad de capacidad económica de poder surgir de forma autónoma, sino que normalmente terminan no participando muchas veces del trabajo informal o incluso se dedican a otras labores de cuidados que tampoco se encuentran reconocidas por el Estado. Eso es como parte de la realidad que viven muchas de las familias. Entonces, finalmente, lo que quiero decir, raya para la suma, es que la norma de justicia territorial tiene que ver con que los habitantes de una determinada región no tengan un costo distinto a ojos del Estado, que es lo que se termina reproduciendo hoy día, y que, por otro lado, puedan existir recursos que permitan compensar las desigualdades que se acarrean hace muchos años, que muchas veces son foco de lo que se termina reproduciendo y causa malestar en nuestra sociedad. Ejemplo, nosotros no tenemos hoy día cómo tener la autonomía económica de poder invertir quizás en un centro de rehabilitación para las personas que tienen consumo problemático de alcohol y droga. Y para una persona acceder a eso de forma particular, al menos para una familia promedio de nuestra comuna, es imposible, porque eso tiene un costo por lo menos, por lo bajo mensual, de 300.000 pesos, y esos recursos no están. Entonces, en síntesis, tiene que ver con hasta qué punto aquellos sectores más populares con menos recursos de nuestro país terminan eligiendo o teniendo que eligiendo, claro, porque es dicotómico invertir o en seguridad social o en salud comunitaria, por decirlo de alguna manera, o en poder invertir
en nuestro espacio público con condiciones que al final igual no terminan siendo equitativas, porque tiende a pasar que los municipios que tienen menos recursos son aquellos que también tienen menos capacidad de contratar profesionales, por tanto los fondos que se van a buscar afuera del municipio también terminan muchas veces siendo producto de ese círculo vicioso que genera la desigualdad o círculo de la pobreza de alguna u otra forma. Eso, estimados consejeros y consejeras. Muchas gracias, alcaldesa. Ofrezco la palabra.